Me gustaría comenzar por proponerles cuál es como la tesis o cuál sería la meta a donde me gustaría llegar el día de hoy con la charla. Le puse como título a la charla de hoy El Sendero de la Liberación, en esta idea de que es posible emanciparnos, nos podemos liberar, esa es una realidad, pero lo tenemos que hacer metódicamente. Cualquier idea de una liberación espontánea, de una liberación mágica, de una liberación azarosa, caprichosa, a él sí, a él no, eso en nuestra cultura espiritual no existe. Lo que sí existe en nuestra cultura espiritual es un proceso o un sendero que nos va a llevar hasta la liberación. Del mismo modo que, por ejemplo, tenemos rutas que nos llevan a distintas ciudades. Uno no aparece mágicamente en Buenos Aires, por ejemplo. O si uno agarra cualquier ruta del país, esporádicamente o caprichosamente, aleatoriamente va a llegar a Buenos Aires, ¿no? Las rutas son el medio por el cual uno alcanza ciertos objetivos. Si uno quiere ir a Buenos Aires, es cierta ruta. Si quiere ir a Balcarce, es otra ruta, y así sucesivamente. Si vos elegís el sendero que no va a la ciudad que vos querés llegar, no llegás a esa ciudad. Obtenés otros resultados, ¿no? Si yo agarro la ruta que va para Balcarce y quiero llegar a Buenos Aires, no llego a Buenos Aires, pero obtengo Balcarce. Significa que todos los senderos llevan hacia un lugar, pero no todos los senderos llevan al mismo lugar. Y esa es una distinción que hace nuestra tradición espiritual. Porque está, ¿no? Esa, como la frase popular, todos los caminos conducen a Roma. No es tan así. No es tan así. Entiendo que al objetivo superior hay múltiples formas de llegar. Pero eso no significa que cualquier cosa que yo haga me deposite en el objetivo superior, espontáneamente. Entonces la idea del día de hoy es un poco ver desde nuestra tradición, con nuestras escrituras, esta idea de que es posible la liberación, sí, nos podemos emancipar, pero lo tenemos que hacer de una forma sistemática, emprendiendo un proceso o siguiendo un sendero en particular, no cualquier cosa, no lo que a mí se me ocurre, lo que yo quiero, sino algo que esté metodológicamente preestablecido. Esa es la tesis. Vamos a ver si llegamos. Antes de presentar esta idea, me gustaría dar algunas definiciones. Por ejemplo, ¿cómo se dice liberación en sánscrito? Que es el idioma original del yoga y si es el idioma original en que están todas nuestras escrituras. Bueno, hay múltiples palabras en sánscrito que se refieren a la liberación. Hay dos que son muy famosas y conocidas, sobre todo en el mundo del yoga, que son moksha y mukti, ¿no? Son dos palabras que si uno tiene alguna referencia con el mundo del yoga, las tuvo que haber escuchado en algún momento. Pero hay otras, por ejemplo, vimukti, que es menos conocida, pero también significa liberación. Apavarga, también significa liberación. Kaivalya es otra palabra que significa liberación. De hecho, la palabra Kaivalya es la palabra que usa Patanjali en los Yoga Sutras. Los Yoga Sutras es un compilado de 196 frases del mundo del yoga, que está dividido en 4 capítulos, y uno de los capítulos se llama Kaivalya Pada, el último capítulo de Patanjali. En ese último capítulo él habla sobre cómo el yogi alcanza la liberación, cómo obtiene su emancipación. En el primer capítulo, sadhana, explica que tiene que haber una rutina. En el segundo capítulo, en el primer capítulo, samadhi pada, explica cuál es el objetivo final del yoga. Segundo capítulo, sadhana, explica que para alcanzar el objetivo hay que tener un proceso. Tercer capítulo, vibhuti,
¿Cuáles son los poderes o las facultades que voy desarrollando a medida que profundizo en la práctica? Y el último capítulo, liberación. Eso es Patanjali, y él usa la palabra Kaivalya. Pero mukti, moksha, son las palabras, digamos, más comunes para referirse a liberación en sánscrito. Las dos palabras tienen la misma raíz, que es muk, que significa libre o libertad. Acá tenemos un representante, Mukunda. Mukunda es un nombre de Krishna. El Señor Supremo es quien otorga la libertad suprema. Mukunda es un nombre de Krishna. ¿Qué significa eso? El que da la libertad. Entonces, moksha, mukti, kaivalya, apavarga, vimukti, todas esas palabras significan liberación en sánscrito. Y acá quiero hacer un paréntesis con respecto a la etimología de las palabras. En antropología, o las personas que estudian los idiomas, hay como una regla general, que es que cuanta más palabras hay para referirse a una cosa, significa que ese es un tema o algo que es de más relevancia para esa sociedad. ¿Se entiende este concepto? Si hay muchas palabras para explicar una misma cosa, significa que a esa civilización le interesa ese tema. Y viceversa. Si hay menos palabras o pocas palabras para tratar un tema, significa que a ese grupo en particular le interesa menos ese tema. O no hay palabras. Ahora voy a dar dos ejemplos de esto. La comunidad esquimal, ¿sí? Los nativos americanos que viven en Canadá, en Alaska, los Nuit. Ellos tienen 40 palabras para definir nieve. Hay 40 palabras en su idioma que definen la nieve. ¿Por qué será? Porque viven en la nieve. Ese es un medio ambiente. Y tienen 40 palabras para distintos tipos de nieve, o graduaciones de nieve, o cómo la nieve está apilada, no está apilada, si cae del cielo, no cae del cielo, si está en el piso, si está en el agua. 40 formas distintas de referirse a la nieve. ¿Qué significa eso? Que les importa mucho. Que les importa mucho la nieve. Es muy importante la nieve para esa comunidad. Ellos viven en ese medio ambiente. Necesitan referirse a esa cosa de múltiples formas para poder entenderla correctamente. Voy a dar ahora un ejemplo contrario. En el mandarín, que es el idioma chino-japonés, no existe la palabra Dios. No existe. Hoy no digo hoy, pero en el mundo más moderno, se creó una palabra nueva en mandarín para referirse a Dios por la influencia occidental, donde en el mundo occidental sí se hablaba de Dios, pero ellos no hablaban de Dios. Usando esta misma lógica, ¿qué significa eso? Significa que a esa civilización, a esa población, a esa sociedad no le interesaba la trascendencia. Como no le interesaba la trascendencia, no tenían ningún vocablo para simbolizarla. Muy interesante. Entonces, si en sánscrito descubrimos que hay muchas palabras para hablar de la liberación, ¿qué representa eso? Que es importante. Que es importante. La liberación es importante. ¿Se entiende todo hasta ahí? Sí. Tan importante es la liberación para el ser humano. Confirmado que entienden, eso es bueno. Quizás quieran venir un poquito más adelante porque seguramente la persona que viene ahora tímidamente se va a quedar mirando por la puerta durante media hora, no sabiendo qué hacer. Ahí está. Ahora si no quiere pasar ya es un mambo de ella. Tan importante es esta cuestión de la liberación, según el contexto de los Vedas, que es uno de los Purusha Artas. ¿Conocen este concepto de Purusha Arta?
Purusha significa persona. Artha significa valor, algo que es un bien, que tiene valor. Entonces los Purusha Arthas. Hare Krishna. Sí, sí. Póngase cómoda. ¿Primera vez que viene? Sí, sí. Ok, ¿su nombre? Andri. Andri. Andri, sí. Un fuerte aplauso para Andri. ¿Cómo supiste, Andri, de este lugar, de esta actividad? Me lo reenvió un amigo Ajá. por WhatsApp y él no pudo venir, pero bueno. Te mandó a vos. Sí. A ver qué tan peligroso es. Muchas gracias por venir. ¿De dónde sos originalmente? Venezuela. De Venezuela. Bueno, muchas gracias por venir. ¿Estás de vacaciones o vivís acá? Vivo acá. Ok. Muchas gracias, Dale. Estamos hablando de la liberación, el concepto de liberación. No voy a repetir todo lo que dije hasta ahora. Enganchate donde puedas. Entonces, Purusha Artha. Entonces, Purusha, persona, Artha, algo que tiene valor. Y se dice, nuestros textos sagrados explican que la humanidad tiene 4 pilares sobre los cuales se sostiene. La civilización se sostiene sobre 4 pilares, los Purusha Arthas. 4 cosas que son valiosas para el ser humano. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Liberación, Moksha. Dharma es religión, religiosidad. Si no hay religión, no hay civilización. Es un pilar fundamental para el ser humano. Fíjense lo que hablábamos recién, ¿no? Hay sectores del planeta Tierra donde no hay concepto de la trascendencia. De acuerdo a los parámetros de las escrituras védicas, eso es barbarie, es no civilización. Incluso fíjense, ¿no? Que hay, nosotros por ahí no lo vemos tanto, pero por ejemplo en los países noruegos, que son materialmente muy avanzados, todo el mundo quiere ser como Noruega, ¿no? De hecho ahora hay políticos que proponen el modelo noruego para la Argentina. En los países noruegos hay un alto índice de quema de iglesias, ¿sabían eso? De atentados contra las iglesias. Las queman, las arrasan. Entonces vivimos en una época religiosamente turbulenta, ¿no? Donde este principio, este pilar, no está como tan bien establecido. Pero las escrituras explican que es necesario. Es un pilar de la civilización. Que haya religión. La que ustedes quieran. Puede ser cristiana, puede ser judía, puede ser musulmana, pueden ser los Hare Krishna. Elijan la religión que más cómodo les resulte, que más lindo les parezca, que más fácil sea para ustedes seguir, y síganla. Es necesario. No me voy a meter más profundamente en el tema de la religión para no hacerlo larga, pero por ejemplo hasta Madre Chaitanya Lila, que es una profesional de la psicología, va a saber decirme si miento o no miento. Es necesario la idea de Dios, incluso simplemente como idea, simplemente como idea. Las personas teístas, las personas creyentes, son menos propensas al suicidio, a la depresión. O sea, es necesaria la fe. Es necesaria la religión, procesos. Todos tenemos fe, pero no todos tenemos religión. Todos creemos en algo. Aunque es la fe, por ahí se Claro. por otro lado. La fe es creer en algo. Y la realidad es que todos creemos en algo, pero no necesariamente creemos en Dios. Un ateo tiene fe. Claro, un ateo tiene fe de que Dios no existe, Ah, claro. Es cierto. ¿no? O por ejemplo, si cuando pongo la alarma en el celular, significa que tengo fe de que mañana me voy a despertar. O sea, puedo no creer en Dios, pero sí tengo fe en ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, mañana me despierto. Dios no existe. No, lo digo con determinación. Entonces, intrínsecamente todos tenemos fe en algo, pero no necesariamente todos tenemos religión. Porque podemos tener como la creencia en algo, pero no podemos seguir ningún proceso. Entonces, religión es un proceso, es una metodología.
Y es necesario para el ser humano. El ser humano necesita sistemas, necesita funcionar dentro de estructuras. Es un pilar de la civilización. Arta, desarrollo económico. Las sociedades necesitan desarrollo económico, ¿no? No podemos hacer en la pobreza. Necesitamos tener algún tipo de recurso material, ¿no? Una casa, no sé, un auto, una moto, algo. Fíjense nosotros, ¿no? Necesitamos un espacio para congregar. Entonces se necesitan cosas. Arta, bienes. Kama, se necesita disfrutar. Algún tipo de disfrute necesitamos tener. No podemos vivir en la abnegación constante. Necesitamos tener algún tipo de placer, de sentir algún tipo de placer. Y en última instancia, y esta es la culminación de los Purusha Artas, la liberación. Moksha. Y en realidad tenemos los artas anteriores, los valores anteriores, solo para obtener moksha. Porque la gente, ¿a qué va la religión? A liberarse, a salvarse, a dejar de sufrir. La gente, ¿para qué acumula bienes, cosas? Para estar más cómodo, para dejar de sufrir. La gente, ¿para qué disfruta? ¿Para qué busca el placer? Para dejar de sufrir. Entonces, moksha, que es el último pilar de la civilización, de estos Purusha Artas, es la culminación de todo lo que hace la sociedad. No importa en qué nivel o estado de conciencia estés, en última instancia, estás buscando zafar. Estás buscando huir del dolor, del sufrimiento. En cualquier espacio en que estés, estás buscando estar bien. Emanciparte del dolor y del sufrimiento. Y eso es moksha. Y lo buscan todos los seres vivos. Todos los seres vivos lo buscan. Los seres humanos lo tienen que buscar metodológicamente. Pero fíjense que incluso los animales también lo buscan, ¿no? Ningún animal quiere sufrir. Todos los animales huyen del dolor. Incluso las plantas. ¿Vieron que hay esos experimentos con plantas que las someten a mucho calor y la planta gira para el otro lado? O la someten a mucho ruido y la planta crece para el otro lado, contrario al ruido o contrario al calor. Una planta es un ser vivo con un estado de conciencia muy bajo. Igual quiere zafar. Igual quiere huir del sufrimiento. No quiere ni mucho calor, ni mucho ruido, igual que nosotros. Exactamente igual que nosotros. La diferencia entre los animales y las plantas y los seres humanos es que nosotros tenemos un sistema para alcanzar la liberación. Y en nuestro caso en particular, el de los seres humanos, la liberación viene por grados. No toda liberación es exactamente lo mismo. Hay niveles o grados de liberación. Hay niveles muy básicos, por ejemplo, esto de huir o emanciparse de algún dolor o de algún sufrimiento físico. Hay niveles un poco más elevados que tienen que ver con emanciparse o liberarse de dolores o problemas psicoemocionales. Y en última instancia está la emancipación plena, total, absoluta, la liberación completa, que es volver con Dios. Distintos niveles. Y distintas personas, de acuerdo a su objetivo en la vida, va a estar buscando un tipo de liberación u otra. Hay personas que solo quieren dejar de sufrir. Hay toda una iglesia que se llama así. Para de sufrir. ¿No? Hay una institución específicamente diseñada para estas personas que solo quieren el cese del sufrimiento material. Quieren que su hijo abandone las drogas, quiere que su esposo deje de serle infiel, quiere que el negocio funcione. Nada más. Necesito resolver esas cosas de mi vida. Quiero que mi hijo deje las drogas, que mi esposo deje su amante, que el negocio deje plata. Para eso. Hay otras personas que son un poco más sofisticadas y no están tan interesados en eso.
sino que están buscando liberarse o emanciparse de cosas internas, no externas. Y descubren que adentro, en su mente, en su corazón, tienen ira, tienen frustración, se sienten oprimidos, se sienten incómodos. Hay algo adentro que hay que sacar. Entonces, como son un poco más refinados, un poco más sofisticados, ¿qué hacen? Yoga. Meditan, introspección. Están buscando dejar de sufrir, pero adentro, no tanto afuera, más adentro. Y después, por último, viene la persona que busca a Dios directamente, entendiendo que volviendo a la fuente o a la esencia, todo lo demás automáticamente se soluciona. Que haciendo un solo movimiento puedo atravesar varios pasos. ¿Se entiende esta parte? ¿Estamos bien? Estamos bien. ¿Qué puedo decir? Soy el elegido. Entonces, vamos a pasar a la tercera y última etapa de la charla. Y es unir todo esto con lo que dije al comienzo. Para que todo esto suceda, lo tenemos que hacer suceder sistemáticamente, metodológicamente. No lo puedo hacer suceder ni espontáneamente, ni mágicamente, ni azarosamente. Tengo que hacerlo con una fórmula. Con una fórmula. Porque nada nos garantiza que haciendo lo que se nos ocurre, suceden las cosas que queremos. Por lo general, no sé si ustedes tienen experiencia de esto, muchas veces alguien intenta hacer algo a la buena de Dios y no resulta exactamente lo que esa persona quería. Yo tengo experiencias de eso en mi propia vida, ¿no? Me imagino que ustedes también tendrán experiencias similares. Entonces, ahora que hemos madurado un poquito, ¿no? Y hemos aprendido que quizás es el momento para ver cómo hacer las cosas correctamente, estamos dispuestos a hacerlo de acuerdo a un sistema preestablecido que ya sabemos que funciona, ¿no? Porque no está probado solo en mí, está probado en miles de personas durante miles de años. Y a miles de personas durante miles de años les funcionó. Entonces es como una garantía que ese sistema funciona. Krishna en el Bhagavad Gita habla un poco sobre este proceso. Quizás no lo dice así explícitamente, pero lo menciona, ¿no? Por ejemplo, hay un verso en el Bhagavad Gita donde Krishna específicamente habla de que hay dos senderos por los cuales uno puede caminar. Él habla del sendero de la luz y el sendero de la oscuridad. Hay un verso, no recuerdo de memoria, pero sé que hay un verso en el Bhagavad Gita donde se habla sobre el sendero de la luz, el sendero de la oscuridad, ¿no? Son caminos que uno puede optar en la vida. Un camino, digamos, bajo, craso, material, frío, ignorante, o un camino alto, elevado, puro, luminoso, feliz, ¿no? Son dos senderos que uno puede caminar, transitar en la vida. Después, por ejemplo, hay un capítulo donde Krishna habla sobre la naturaleza divina y demoníaca. Y ahí vuelve a establecer este punto. Se puede vivir de dos formas en el mundo. Se puede vivir de una forma acorde, conforme a las leyes de Dios. Se puede vivir de una forma contraria, convencional a las leyes de Dios. Y uno elige. ¿Quiero vivir de acuerdo a lo que Dios establece o prefiero vivir caprichosamente de acuerdo a lo que mi mente establece? Si uno vive de acuerdo a la ley de Dios, Krishna dice, ese es un estilo de vida divino. Sos una persona divina. ¿Por qué? Porque estás vibrando en la frecuencia de lo divino. Si uno vive de un modo contrario a las leyes de Dios, Krishna en el Bhagavad Gita determina que eso es demoníaco, porque estás yendo en contra de la voluntad del Supremo. Y después también está el ejemplo en el Bhagavad Gita de los dos pájaros en el árbol, ¿no?
Hay un pájaro que es egoísta, un pájaro que no es egoísta. Entonces ahí está otra vez, ¿no? Esta idea de que hay dos senderos, hay dos caminos para transitar. El egoísmo, el no egoísmo, la oscuridad, la luz, lo divino, lo demoníaco, ¿no? Todo se resuelve en dos caminos. Y en última instancia, que bueno, hemos hablado una vez con Krishna Lauriam de este tema, en última instancia todo se reduce, el mínimo común denominador es Krishna o Maya. Es el espíritu o la materia. Son las únicas dos decisiones que podemos tomar en la vida. Esta situación que estoy viviendo ahora, ¿la voy a resolver de una forma espiritual o la voy a resolver de una forma material? Son las únicas dos formas que hay para existir en este plano. No hay más opciones. No hay más opciones. En caso de que uno tenga la inteligencia suficiente como para querer resolver las cosas de un modo espiritual, entonces hay un proceso. Si vos querés resolver las cosas materialmente, hacé lo que quieras. Estás librado a tu mente, a tu capricho, a tu emoción, a tu sentimentalismo. Hacé lo que se te ocurra. Si vos lo querés resolver independiente de Dios, entonces Dios te da la total libertad de hacer lo que vos quieras. Ahora, si lo querés resolver acompañado de Dios, entonces Dios, como el Maestro Supremo, nos da un sistema para hacer las cosas. Un proceso. Entonces la liberación es posible, pero tenemos que estar dispuestos a seguir este camino. Si no seguimos este camino, nada nos garantiza la liberación. ¿Se entiende ese punto? No importa cuántas veces vengan a Espacio Govinda. No importa cuántas veces vayan a la iglesia, a la mezquita, a la sinagoga. No importa cuántos saumerios prendan, cuántos atardeceres miren. No importa. Porque si no están haciendo el proceso, los actos espontáneos de ustedes no significan absolutamente nada. Harta, no tienen valor. No tienen ningún tipo de valor. Porque esos actos independientes de Dios no son espirituales. Prender un saumerio no es espiritual. Escuchar cuencos no es espiritual. Poner en YouTube música de cascada de agua, eso no es espiritual. Me puede tranquilizar, me puede gustar, me puede hacer parecer más fino. No escucho death metal, escucho ahorita de... Pero es igual de material que el death metal. O sea, no es menos material el agua que la distorsión de una guitarra. Y el metal puede ser espiritual también, ¿no? Todo lo que sea independiente de Dios es material. Todo lo que sea acompañado de Dios es espiritual. Pero no tenemos que confundir. Porque si no creemos que el sendero son las formas. Y el sendero no son las formas. El sendero es el contenido. Y para eso, si ustedes me lo permiten, voy a hacer una pequeña lectura. Y con esto cerramos. ¿Les parece bien? Sí. Solo un pequeño aporte. Cuando usted comenzó a hablar acerca de las palabras y la importancia dentro de una sociedad, y destacando la cultura védica en relación a lo que es una de las metas de la vida, o lo que debería ser, qué es lo que todos están buscando aparte de liberarse y estar felices, qué es lo que uno busca. ¿Me estás preguntando? Eso, buscamos felicidad. Sí, y hay una palabra que también fantasea a todo el mundo. A ver. Paz. Acá dijeron paz. Más grande todavía. Hay una más relacionada a un órgano. Amor. Amor. En la cultura védica hay unos 50 palabras para definir amor. Ahí Como está. para que tengan... Para que vean lo importante que es. Ahí está, ¿ves? Nosotros, como seres humanos, nosotros manejamos... nuestros idiomas son simbólicos.
O sea, las palabras que usamos representan cosas, ¿sí? Cuanto más representatividad tenga una cosa en una cultura, significa que eso es más importante para esa cultura. Voy de vuelta con el ejemplo de los esquimales. Ellos tienen 40 palabras para definir la nieve. ¿Cuántas palabras tenemos nosotros para definir la nieve? ¿Conocen a un sinónimo de nieve? Nevis, no sé. Aguanieve. Aguanieve. 2, ahí encontramos 2. Vamos a ver si vamos a los... ¿Llegaremos a las 5 palabras? No. Escarcha. Escarcha, 4. Pero no, Pero no es lo mismo. no es nieve. No llegamos ni siquiera a las 5 palabras para definir nieve. ¿Por qué será? Porque no es nuestra realidad. Con el plátano nieva desde el Claro, 92. no es nuestra realidad. Nosotros no necesitamos simbolizar o representar o hablar de esa cosa. No es nuestra realidad. Entonces, como explicaba Yaganiva, si en la cultura del Bhakti o en la tradición védica hay 50 palabras para hablar del amor, significa que el amor es importante. Para esa cultura, para esa tradición, para esa gente, ese término es importante. O sea, es una mirada, es una forma de medir, ¿no? ¿Dónde está situada esta cultura? ¿Dónde está situada esta cultura? ¿Cuál es el eje, las prioridades de esta cultura? ¿Cuál es el eje o las prioridades de la otra cultura? Es muy interesante. Muchas gracias, Prabhu. Rápido, vamos a leer algo que va a establecer todo esto que estuvimos hablando el día de hoy. Vamos a leer el Srimad Bhagavatam, cuarto canto, primera parte, traducción y comentario de su divina gracia, Se Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Voy a leer 3 versos, lo voy a leer de corrido y voy a leer el significado de Prabhupada también de corrido, ¿sí? Para contextualizar, estamos en el capítulo número 8. Se llama Dhruva Maharaj abandona el hogar y se va al bosque, ¿sí? Para darle un poco de parámetro a lo que vamos a hablar, les cuento rápido. Dhruva es un rey, es un príncipe. En esta parte de la historia, él es un niño muy pequeño, como Mukunda, como que el niño que está jugando del otro lado. 5 años. 5 años, ¿no? Muy pequeño. Él lo hago bien corto, ¿eh? Después, pero Prabhu, no contaste esta parte, porque ya me lo conté. No voy a contar todo el pasatiempo porque tengo que resumir todo en 5 minutos, ¿sí? Voy a dar mi versión, la versión reducida que me aqueja en este momento. Él en un momento es despreciado por su padre, ¿sí? Él quiere ir a jugar con su padre, el padre mío le pone el freno, él se enoja tanto, que decide huir del hogar, escaparse del palacio, irse al bosque a meditar para alcanzar y tener más poder y un reino más fuerte que su padre. O sea, casi en un acto de venganza, ¿no? Decide meditar, no inspirado por la búsqueda de Dios, sino porque simplemente le quiere ganar a su papá. Por ese resentimiento que le quedó, que su padre lo rechazó. Entonces, cuando este niño, Dhruva, está en el bosque, su meditación es tan profunda, es tan intensa, que los semidioses lo empiezan a llamar la atención. Mira este niño solo en el bosque, mira con qué intensidad está meditando. Y uno de los seres celestiales que desciende para hablar con él es Narada Muni. Narada Muni, Prabhupada explicaba, que es como un astronauta Hare Krishna. Un cosmonauta. Es un cosmonauta, ¿no? Es uno de los hijos del señor Brahma. Y él es tan puro y tiene la capacidad de viajar por todas las dimensiones, todos los universos. Él puede ir al mundo espiritual, puede ir al infierno, puede venir a la tierra, puede saltar a otros universos. Él tiene la libertad, tiene como un pasaporte para toda la creación, ¿sí? Para todas las realidades. Narada Muni es una de las personas que le llama la atención lo que está haciendo Dhruva, un niño tan pequeño, tan enfocado en esta meditación, ¿no? Porque los niños, no sé si tienen experiencia con niños, no son muy enfocados, ¿no? Saltan, van, vienen, juegan, pasan de un tema a otro, ¿no? Les cuesta como establecerse. Es la naturaleza del niño. Pero este niño todo lo contrario, estaba fijo, determinado, firme en su meditación. Entonces Narada Muni desciende y empieza a hablar con él, tiene un diálogo con él. Entonces de lo que voy a leer ahora es un extracto de ese diálogo. Y estos 2 versos que voy a leer son 2 consejos o 2 instrucciones que Narada Muni le está dando a Dhruva, al niño. ¿Se entiende? Entonces voy a leer los 2 versos juntos y después voy a leer todo el significado de Prabhupada junto.
son los textos 59 a 61 del capítulo 8 la primera parte del cuarto canto del Srimad Bhagavatam. Todo el que siga este proceso, ocupándose en el servicio devocional del Señor, con la mente, el cuerpo y las palabras, demostrando seriedad y sinceridad, y estando fijo en las actividades de los métodos devocionales prescriptos, recibirá la bendición del Señor conforme a sus deseos. El devoto que desee religiosidad material, crecimiento económico, complacencia de los sentidos y liberación del mundo material, obtendrá esos resultados. Una persona que sinceramente desee liberarse debe ceñirse estrictamente al proceso del servicio amoroso trascendental, permaneciendo absorta todo el día en el nivel de éxtasis más elevado. Por supuesto, debe mantenerse apartada de toda actividad de la complacencia de los sentidos. Ese es el consejo o la instrucción que da Narada Muni, y como ven, él menciona los Purusha Arthas. Él dice, si la persona busca ser un buen religioso, lo obtiene. Si la persona busca plata, la obtiene. La persona busca disfrutar, lo obtiene. La persona quiere dejar de sufrir, también lo tiene. Pero si la persona busca a Dios, también llega a ese lugar. Y esto es una pequeña distinción que hace nuestra cultura espiritual, que es muy importante, y esa es la diferencia entre el bien y la espiritualidad. Porque nosotros venimos de tradiciones donde el bien es espiritual. Que hacer el bien nos abre las puertas al reino de Dios. Pero en la cultura del yoga, en estos textos sagrados, hacer el bien nos abre la puerta a vivir mejor. Pero no nos abre la puerta al reino de Dios. Si queremos el reino de Dios, tenemos que hacer actividades que nos lleven al reino de Dios, que es el servicio devocional. Y Prabhupada lo explica en los significados, son dos significados relativamente cortos, los voy a leer de corrido. El servicio devocional es tan poderoso que cuando alguien ofrece servicio devocional, puede recibir todo lo que desee como bendición de la suprema personalidad de Dios. Las almas condicionadas están muy apegadas al mundo material. Por esa razón, celebran ritos religiosos y desean beneficios materiales conocidos como Dharma y Artha. El consejo que Dhruva Maharaj recibe en este verso es que si no desea la complacencia de los sentidos, entonces debe ocuparse directamente en el servicio amoroso trascendental del Señor. El sendero de Apavarga, ¿se acuerdan que había dicho que esta es una de las palabras que significa liberación? Es decir, el sendero de la liberación comienza a partir de la etapa denominada Moksha. Fíjense qué interesante. Porque este parámetro es distinto a lo que nosotros creemos. Nosotros creemos que la meta es la liberación. Prabhupada dice que la liberación es el comienzo. Es muy interesante. Claro. Es la plataforma para recién pasar a la auténtica liberación. En este verso se menciona concretamente la palabra vimuktaye, para la liberación. Quien desee ser feliz en el mundo material puede aspirar a ir a los diversos sistemas planetarios en que el nivel material de complacencia de los sentidos es más elevado. Pero la verdadera liberación, moksha, se logra cuando se está libre de toda clase de deseos. Esto se define en el Bhakti Rasamrita Sindhu con el término Anya Vilasita Sunyam, sin deseos de complacencia material de los sentidos. El nivel de liberación del Bhakti Yoga no se les recomienda a los que todavía sienten inclinación por disfrutar de la vida material en distintos niveles o en distintos planetas. Solo los que están libres por completo de la contaminación de la complacencia sensorial pueden ejecutar el Bhakti Yoga, el proceso de servicio devocional, con debida pureza. En el sendero del Apavarga, las actividades en la etapa de Dharma, Artha y Kama están destinadas a la complacencia de los sentidos. Pero al llegar a la etapa de Moksha,
la liberación impersonal, el seguidor de este sendero desea fundirse en la existencia del Supremo. Pero eso no deja de ser complacencia de los sentidos. Sin embargo, cuando alguien supera la etapa de liberación, supera la etapa de liberación. Interesante. De inmediato pasa a relacionarse directamente con el Señor y ofrece servicio amoroso trascendental. Técnicamente, ese nivel se denomina Vimukti. Con respecto a la liberación Vimukti, Narada Muni recomienda ocuparse directamente en el servicio devocional. Entonces, para cerrar el día de hoy, como suele ocurrir en nuestras temáticas de estudio, tenemos que resignificar lo que estamos diciendo. Nosotros a veces venimos con terminología del mundo material y la queremos como calcar en el mundo espiritual y no funciona. Y fíjense, ¿no?, lo que hemos ido aprendiendo en estos 4 años. Cada vez que estudiamos un tema, por lo general encontramos que lo que nosotros creíamos que era el tema resulta que no es. ¿No? Doy 2 ejemplos sencillos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos ego? El ego. Descubrimos que en la cultura védica el ego es bueno. Es la identidad de la persona. Nosotros en el mundo material decimos ego y es como lo malo de lo psicoemocional de la persona. Nuestras escrituras nos recomiendan encontrar tu ego, abrazar tu ego, porque esa es tu verdadera identidad. O cuando estudiamos karma, imaginario popular, karma es malo. Resulta que estudiamos las escrituras, karma es bueno. Son las buenas acciones. Y así todos los meses reencontramos que tenemos que resignificar nuestra terminología. Hoy, o durante este mes, seguramente vamos a encontrar que tenemos que resignificar la liberación. Nosotros cuando hablamos de liberación, solo hablamos de querer zafar. No estamos hablando de la verdadera liberación. Estamos hablando simplemente de que me deje de pasar cosas malas. Dame un respiro, universo, cortala. Ese es nuestro concepto de liberación. Pero el concepto puro, real de liberación es: Dios, estoy a tu disposición. Me acuerdo que este mes, en el grupo de estudio, creo que fue Prabhu Federico, le sorprendió un verso donde, me parece que fue Anendra, Goura, vos lo publicaste o vos le respondiste al devoto, no me acuerdo. Creo que hubo una interacción ahí. A él le llamó la atención un verso donde se decía que el devoto estaba dispuesto al servicio que sea. Incluso estaba dispuesto a no liberarse y seguir prestando servicio, si eso le complacía al Señor. No volver con el Señor, eso decía. Claro, y uno se... ¿Cómo? La meta es volver con Dios. No, la meta es servir a Dios. Si Dios tiene ganas de que vos no vuelvas con Él, vos muy felizmente no volvés. Y estás liberado. Y estás liberado. Un ejemplo perfecto de eso es Arjuna. Arjuna nunca va a Vaikunta. Arjuna siempre está en el mundo material. Su servicio es que se hable el Bhagavad Gita. Siempre en una guerra, ¿no? Siempre está en quilombo, siempre está en una guerra, siempre está enfrentado con la familia, siempre. Ese es su servicio. Y él lo hace feliz. Feliz. Imagínense, universo tras universo, encarnación tras encarnación, peleando con tu familia, peleando en una guerra, con un montón de dudas existenciales, vida tras vida tras vida, existencia tras existencia tras existencia, y él está chocho. Porque eso es lo que Krishna quiere de él. Y él está liberado, sabemos que él está liberado porque Krishna dice en el Bhagavad Gita: de los Pándavas, yo soy Arjuna. Arjuna es un alma liberada. Y él está dispuesto a no liberarse de la forma en que nosotros lo entendemos, porque él entiende cuál es la verdadera liberación. La verdadera liberación es prestar servicio al Señor. Y para hacer eso, tenemos que ajustarnos a un proceso. Y es el proceso del Bhakti, el proceso del servicio devocional.
Sin prestar servicio, nunca vamos a poder alcanzar, mucho menos entender, cuál es la verdadera liberación. Quizás podamos zafar momentáneamente de algún dolor, quizás podemos ponerle pausa momentánea a algún tipo de sufrimiento, pero nunca jamás vamos a alcanzar la auténtica liberación si no nos entregamos al Señor. ¿Está bien? Perfecto. Ok, ¿alguien tiene algo para decir? ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Aportes? Madre Cassandra. No, nomás comentar, capaz que mismo el señor Chaitanya en el Shikshashtadan, ¿está bien dicho? Sí, ya está. Ahí está. Él dice que lo único que quiere es el servicio emocional, Vida tras vida. nacimiento tras nacimiento. Tal cual. No importa si me rompes con tu abrazo. Tal cual. Esa es la mentalidad de... Fíjense lo que dice Prabhupada. El devoto está más allá del moksha. No La- la pide, no la pide. Claro, el devoto no quiere liberarse del dolor. El devoto quiere servir. Esa es como la escala de valores que tiene el devoto. Y en ese servir también nos liberamos del dolor. Perdón, acá hay el Krishna audio. Interesante, Krishna lo dice mismo en el Bhagavad Gita, hace la distinción entre la liberación y la que estás hablando vos de servirlo a él mismo personalmente. Que él dice que entre muchos miles de hombres que alcanzaron la liberación, difícilmente uno me conozca de verdad. O sea que la liberación que nosotros buscamos es conocer a Krishna. Claro. Gracias, Prabhu. Es eso, ¿ven? Para nosotros, para los devotos, para los espiritualistas, siempre hay una vueltita de tuerca a todo. No estoy negando, todos quieren estar bien. Todos queremos estar bien. Yo también quiero estar bien. ¿No? A nadie le gusta sufrir. No es bueno. Chaitanya Lila, profesional de la salud mental, sabe que hay personas que con trastornos, porque son trastornos, ¿sí? Aunque esa palabra hoy suene políticamente incorrecta, no es normal querer sufrir. Es un trastorno. Está fuera de la norma. La gente, por lo general, quiere ser feliz. Y como decía Krishna Lauria, ¿no? Entonces todos queremos ser felices, todos buscamos liberarnos del sufrimiento material. Pero el devoto sabe que hay una plusvalía, hay algo más que eso. Que es un poco la conclusión que llega Arjuna en el Bhagavad Gita, porque fíjense que en los primeros 6 capítulos del Bhagavad Gita, básicamente Krishna le explica a Arjuna cómo ser feliz en el mundo material. ¿No? Dice, bueno, tienen que hacer estas ceremonias, hay que adorar los semidioses, ¿no? Tienen que hacer esto, karma, actuar correctamente, ¿no? Y como que le muestra cómo sobrevivir en el mundo material. Pero Arjuna mismo en un momento dice, no, ¿y no habría algo más? ¿No hay un extra a todo esto? Y ahí arranca el segundo segmento del Bhagavad Gita, que es el del Bhakti. El primero 6 capítulos, karma. Segundo 6 capítulos, Bhakti. Recién ahí, cuando termina el 6º capítulo, Krishna empieza a hablar sobre la devoción. La devoción es esa vueltita de tuerca que tienen los devotos, de lo que explicaba Krishna Lauria. Está la liberación del dolor, del sufrimiento, pero después está el servicio. El servicio es superador a esa liberación. Prabhupada dice impersonal. ¿No? En el significado Prabhupada dice que es una liberación impersonal. ¿Por qué es impersonal? Porque no tiene un contacto directo, íntimo con el Señor. ¿Se entiende? Sí. Madre Elis, usted quería decir algo. Sí, con respecto, no sé si lo voy a hacer expresar, como está adentro mío, a ver si lo puedo exteriorizar. Dentro del mundo material vivimos una ilusión que es Maya, que nos hace ver que todo es como realmente no es. Y la gran revelación es poder, a través del servicio devocional, poder salir de esa ilusión. Sí. Entonces ya la liberación está, no importa en qué parte del universo nos encontremos. Estar fuera de la ilusión ya sabemos que es lo importante, que es servir a Cristo. Sí, señor. Es eso. Todo el proceso de Bhakti Yoga, en última instancia, es para reestructurar nuestras prioridades. El yoga es para eso. El yoga sirve para eso. El yoga, por definición, es un proceso de transformación. Vos
Patanjali lo plantea así, ¿no? El Ashtanga está planteado de esa forma. Vos arrancás en un punto A, terminás en un punto Z. Y en el medio cambiaste. Eso es la premisa del yoga. Si vos haces yoga y siempre te mantenés estanco en un solo lugar, físicamente, mentalmente, emocionalmente, entonces no estás haciendo yoga. Porque yoga es un proceso de transformación. El Bhakti Yoga es un proceso de transformación a través de la devoción. Entonces, si pasaron 3 meses, 1 año, 5 años, 10 años, 20 años y no estoy teniendo realizaciones, no estoy madurando mi espiritualidad, no estoy siendo más amoroso, no estoy generando vínculos más sanos con los devotos, no estoy haciendo yoga. Quizás mecánicamente estoy adhiriendo a ciertas reglas y regulaciones, pero no estoy... Prabhupada explica bueno, Narada Muni también, él habla de que se tienen que ver los beneficios, o sea, tiene que haber resultados. Porque como todo método hay un resultado. Entonces, si yo voy enfermo al médico y el médico me da un tratamiento y el tratamiento no me está curando, voy a otro médico, encaro otro tratamiento. Porque si no veo resultados de mi sanación, o el tratamiento no funciona, o el médico le pifió con el diagnóstico, algo está pasando. O yo estoy haciendo mal, por ahí estoy tomando mal la pastilla yo. Pero lo ideal es que el tratamiento me tiene que sanar. En un corto plazo de tiempo tengo que pasar de enfermo a sano. Bueno, con el yoga es lo mismo, ¿no? Y es como usted dice, tenemos que reestructurar nuestras prioridades. Nuestra escala de valores está como mal. Y le estamos dando mayor importancia a cosas que no nos van a liberar. Por lo general le damos importancia a cosas que nos van a atar más incluso, lo cual es como la paradoja suprema, ¿no? Pero en nuestra madurez, en algún momento tenemos que entender eso. Tenemos que entender eso. En algún momento se nos tiene que prender la lamparita de que, ok, tengo que cambiar de carril e ir para otro lado. Raúl, el otro día estaba viendo un canal de YouTube que tiene un muchacho que él practica el budismo. Y creo que si bien en el budismo no está la idea de Dios, pero él contaba como que, por ejemplo, le ofrecía 7 fuentecitas, lo vestía, qué sé yo. ¿Eso entra como bhakti también? Porque pensaba eso como, pero está haciendo bhakti, ¿o no? Sí. ¿Cómo es eso? En reglas generales, el budismo es ateo. Ajá. Hay algunas escuelas del budismo que tienen una aproximación a un tipo de deidad personal, a un tipo de forma personal de Dios. Pero en reglas generales, el budismo es ateo. O sea, no existe el concepto de Dios en el budismo, en reglas generales. Porque sí sé que hay escuelas que tienen algún tipo de orientación a entender que hay un Dios personal. Yo personalmente ni siquiera incluiría a la religión, al budismo como religión. Siempre que hay encuentros interreligiosos hay un budista. No sé por qué. Porque ellos no buscan religar con nada. Claro. Buscan el nirvana, el cese de la existencia. Entonces técnicamente no es una religión. Es más bien una filosofía. Como casi todo lo que sale de esa parte del planeta. El Tao no es una religión, es una filosofía. El confucianismo no es una religión, es una filosofía. El budismo, aunque tiene su origen en la India, sabemos que tiene su desarrollo en el sudeste asiático y tiene más atributos y aspectos de filosofía, una filosofía de vida, que una religión. Pero sí, hay algunas escuelas o corrientes dentro del budismo que tienen una apreciación personal por Dios. No sé si esta persona en particular la tiene, o si... Porque si ellos tienen sus templos también. Tienen sus murtis, y prenden velas, y prenden saumerios. Habría que ver a qué variante, corriente del budismo esta persona pertenece y ver cuál es su cosmovisión espiritual para ver si está haciendo servicio o si simplemente está cambiando una estatua de Buda. Le está dando más luz a una estatua de Buda, menos luz a una estatua de Buda. Así que habría que ver. Claro.
Servicio significa que uno está a disposición de Dios. Eso significa servicio. Dios dice levantate, vos te levantás. Dios dice acostate, vos te acostás. Dios dice comé, vos comés. Dios dice no comas, no comes. Eso es servicio. Servicio significa que vos pones a disposición de la voluntad del Señor. ¿Está bien? Sí, sí. Habría que ver, por ahí esta persona, hay que ver. Sí, sí, por ahí está haciendo servicio. específico. Por ahí está haciendo servicio, no sabemos. Sí. ¿No te referís al servicio devocional como una forma de liberación? No yo, lo dijo Prabhupada. Bueno, vos lo explicaste. ¿Cómo relacionás o cómo aplicás eso a... de vuelta a casa, de vuelta a Dios? ¿Cómo lo aplicás? Porque ahí, como lo entiendo, es de vuelta a casa y libertad de Dios, es irse con Krishna. Sí. ¿Y cuál es entonces? ¿Servicio emocional o la vuelta a casa de vuelta a Dios? Las dos cosas. Es el mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. Si hacemos servicio, eso nos da la llave para el reino de Dios. Quizás en ese servicio Dios tiene otros planes para nosotros, pero vamos a estar tan en éxtasis, como de hecho Narada Muni usa la palabra, es un nivel de éxtasis. El servicio de devoción es un nivel de éxtasis. Vamos a estar tan en éxtasis y si Krishna dice, no, Chávez, te tiene que bajar un segundito y hacerme este trámite, bajas chocho. Porque ya estás en esa plataforma de liberación. Por eso se habla de almas liberadas. No, que hay entidades en el planeta que están sujetas a las normas de las leyes del mundo material, pero no están condicionadas, son libres. No, nosotros, ejemplo inmediato, Prabhupada. ¿Cómo? Claro, Jesús, ¿no? Hay entidades vivientes, sabemos, hay personalidades que no es que las leyes del mundo material ya no funcionan para esa gente. Sí, funcionan, pero ellos la logran trascender en su servicio. Entonces, un ejemplo, Prabhupada, supongamos, hay imágenes, hay videos de Prabhupada en Francia, ¿no? Cuando él visita Francia. Prabhupada cuando aterrizó en Francia, él necesitó un traductor. ¿Por qué necesitaba un traductor? Si era un alma liberada. Porque tenía el condicionamiento material de no entender ese idioma. Pero ¿dónde vemos la liberación de Prabhupada? Que él, sin hablar francés, convirtió a miles de franceses al Vaishnavismo. Y sigue haciéndolo. Claro, y lo sigue haciendo hoy. No está en el planeta, nunca habló francés y los franceses siguen haciendo Hare Krishna. ¿No? Ahí está. Está condicionado, no conoce el idioma, tengo ese condicionamiento material, pero como soy una alma liberada, trasciendo ese condicionamiento y puedo llegar a las almas igual, ¿no? Entonces es lo mismo. Volver a casa con Krishna o prestar servicio en el universo material para Krishna es lo mismo. Es un aspecto achintya de una de esas. Estás liberado. Estás liberado. Estás liberado. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La última pregunta. El otro día en el grupo de mi gurú, él puso un verso de que ningún alma cae del mundo espiritual. Ay, qué polémico. Entonces ahí ¿Lo puedo es donde denunciar a se su puso- propio programa? No. Entonces ahí es donde se puso lindo, porque ¿cómo? Ninguna alma cae. Entonces nosotros, ¿qué hacemos acá? Entonces mi gurú siempre te dice, no importa si vos te caíste del barco, de qué barco te caíste, lo importante es que vuelvas a subir. Claro. O sea, No importa cómo llegaste a este lío, lo importante es salir del lío. salir del lío. Claro. Entonces, claro, los devotos pensaban, no, pero nosotros pensábamos que habíamos caído. Y nuestro gurú contesta muy amorosamente, ¿para qué Krishna va a querer gente que no lo va a querer servir? Así que dije, ¡ouch! Dolió. Entonces, lo que yo por ahí hablaba con mi esposo, digo, qué intenso. En ese momento fue intenso, pero lo que a mí me quedó, no, eso, seguir remando. Claro. Seguir remando para poder llegar y cumplir y poder llegar a estar en casa con él. Exacto. ¿No? Y es un poco lo que también quise como... Veo que no lo logré tanto, pero quise... Es un proceso. ¿No? Sí, Pues, logro, yo estaba con el mundo, por ahí no pude. Perdón.
no es espontáneo. Lo que la gente malinterpreta de la espiritualidad es el arduo trabajo que implica ser espiritual. Las personas tienen adherida la idea de esfuerzo al trabajo material, ¿no? Entonces, hay como un esfuerzo pesado, fuerte, físico, mental, emocional, para poder ejecutar una tarea. Y tenemos como adherido esa idea al trabajo manual, físico. Bueno, la mala noticia es que para la espiritualidad es lo mismo. Hay que laburar. Hay que laburar. Y están los desafíos, están los obstáculos. Y es más difícil porque no es el resultado. Y a fin de mes la cuenta bancaria no aumenta. No aumenta la cuenta bancaria a fin de mes, ¿no? Pero tenemos que, en nuestra maduración espiritual, una de las cosas que tenemos que realizar, que como explica el verso, Narada Muni habla de seriedad y sinceridad, dijo en el verso, cuando habló con Dhruva Maharaj. El que emprende el servicio devocional, sinceramente y con seriedad. Y es lo que tenemos que hacer todos. Y sabemos que es un proceso. ¿Qué significa que es un proceso? Que bueno, hay etapas. No es ahora, no es inmediato. Prabhupada dice que puede ser inmediato. Ahí está el famoso video de Prabhupada. En un minuto te puedes librar si querés. No, Prabhupada le dice. No, le preguntan cuánto. Un minuto. En un minuto te liberás. Pero cuánto de nosotros, no sé, no quiero señalar a nadie. Pero digo, ¿cuánto de nosotros estamos dispuestos en un minuto a entregar todo al Señor? Si están acá mirándome es porque no. Y si yo estoy mirando a ustedes, tampoco. Esto es estamos en una terapia. ¿Entendés? Estamos esperando que digas algún atajo, algo más fácil. No hay una forma más rápida, no hay un túnel o algo, ¿no? No lo hay. Entonces ustedes me están mirando a mí, yo lo estoy mirando a ustedes y estamos todos en el mismo lío. Yo no quiero soltar, ustedes no quieren soltar. Y estamos acá charlando, tratando de convencernos de soltar. Che, largá, cortala. ¿Cuánto va a querer sufrir con esto? ¿No? Y yo se los digo a ustedes me lo dicen a mí, y algún día alguno se va a avivar. ¿No? Absolutamente. Perdón, el verso dice palabra, pensamiento y acción, así que no tenemos mucho para... Todo. Hay que elaborar todo nivel. Cómo hago las cosas, cómo pienso las cosas, cómo siento las cosas, cuál es mi intención. Es un esfuerzo. La espiritualidad también es un esfuerzo. Si lo encaramos pensando que prendí 3 velas y ya se resolvió todo, no, va a ser muy frustrante la espiritualidad. Pero si lo encaro entendiendo que es un sistema y que como cualquier tratamiento, al final del desarrollo del tratamiento hay un resultado práctico, entonces bueno, la espiritualidad puede ser algo interesante. Muy interesante. ¿Estamos bien? Ok, vamos a concluir aquí. Muchas gracias por todo. Jai Shri Prabhupada aquí. Jai.